Dominicana FM presenta Sí a la Vida. El espacio de apoyo emocional, difusión de información y orientación a la familia sobre sus derechos como pacientes y usuarios del sistema de salud pública y privada. Sí a la vida. La esperanza siempre abierta a la salud de la familia. Sí a la vida se inicia por Dominicana FM. Dígale sí a la vida. Sí a la vida. Muy buenos días, gracias a todos los que nos acompañan los sábados a este Sí a la Vida, que es el medio oficial de difusión de AMSI, la Asociación de Mujeres Solidarias, que es un grupo de apoyo a las mujeres diagnosticadas y sobrevivientes de cáncer de mama. AMSI cuenta con el apoyo de todos para hacer posible de que el diagnóstico de cáncer sea solamente parte de la historia de una mujer, no el final ni mucho menos. Pero sí necesitamos el apoyo de todos para que esto sea posible, para aumentar el número de sobrevivientes diagnosticadas con cáncer de mama. ¿Cómo lo pueden hacer? De 1000 formas. Su apoyo, su compañía, sus aportes profesionales y sus aportes económicos, porque los costos de los tratamientos de cáncer son muy altos e impactan generalmente a las familias. Así que los invitamos a acercarse a nosotros a través de nuestras oficinas, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt 1512, en la Torre Profesional Bellavista, en el local 204, o a través de nuestros teléfonos 809-533-4037, también participando en las actividades que este programa, sobre todo en este mes dedicado al cáncer de mama, estuvimos recientemente, y le damos gracias a todos quienes nos acompañaron en la conferencia El Poder de la Actitud que dictó la licenciada Marta Beato. Estuvimos sold out, como les gusta decir, y creo que aprendimos mucho ahí. El día 19 tenemos un gran zumbatón en la explanada de Carrefour, así que los invitamos a divertirse, a informarse, a participar, a apoyar esta causa. Hoy nos acompaña la licenciada Shadi Arriaga. Shadi Arriaga es directora del Lymphedema Care Center y es linfóloga, entre muchas otras cosas. Entonces, para luego saber lo que es el Lymphedema Care Center y a lo que se dedica, vamos a comenzar entendiendo, sabiendo, conociendo de qué se trata el linfedema, qué es esto. Muy buenos días y bienvenida, Shadi, gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación una vez más y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, el linfedema es una condición muy común en pacientes oncológicas, sin embargo muy poco conocida. El linfedema es una inflamación que se produce por múltiples causas. Se produce tanto en los brazos como en las piernas y en otras extremidades, y se produce por múltiples causas. La primera es por condiciones congénitas o hereditarias y la otra por cirugías, por lo regular oncológicas, donde extirpan los ganglios linfáticos en procedimientos, por ejemplo, como la radiación, que es donde en estas dos últimas nos vamos a estar enfocando en la mañana de hoy. O sea, el linfedema solamente es una condición que se presenta solamente en pacientes de cáncer o de cáncer de mama, o cualquier persona puede padecer del linfedema, o se le puede presentar la condición del linfedema. Hay dos tipos de linfedema. Está el linfedema primario, que es por condiciones congénitas o hereditarias, cuando la persona nace con alguna malformación en su sistema linfático. Y está el linfedema secundario, que es del que vamos a estar conversando en el día de hoy, que se produce cuando en una cirugía, por lo regular oncológica, conjuntamente con el tumor, extirpan los ganglios linfáticos, y también puede darse la condición en procedimientos
como la radiación. Okay. Entonces, eso me indica que no es prevenible, sino tratable. Puede ser prevenible si los pacientes reciben la información en etapa oportuna. O sea, es deber de los médicos educar al paciente en etapas tempranas, porque una vez los médicos operan al paciente y sacan los ganglios linfáticos, ya se sabe que es un sistema que va a estar un sistema linfático que va a estar funcionando de manera deficiente porque han sacado una parte de él. Entonces, en ese caso, inmediatamente, porque el linfedema tiene varias etapas, la paciente entra en una etapa 0, se llama etapa 0 o etapa de latencia, que es cuando ya se opera, sabe que es un sistema linfático que está funcionando de manera deficiente, y en este momento, si no recibe las recomendaciones de cómo cuidarse, pues puede debutar con una inflamación visible al momento de no tratarlo a tiempo. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones o cuáles son las recomendaciones para, bueno, si no prevenir, por lo menos contrarrestar los efectos? Esa es una pregunta muy importante, porque toda paciente operada de cáncer de mama necesita recibir esta información. Lo primero que debe de saber es que debe utilizar una manga de compresión de prevención si no se ha dado la información, que no se puede tomar la presión arterial de ese lado, la importancia de mantener su piel hidratada, no dejarse inyectar en el brazo. Si va a ir de viaje, es importante utilizar una manga de compresión debidamente prescrita por un especialista, porque la presión atmosférica en la cabina del avión puede tener un impacto negativo no solo en el linfedema, sino también, no solo en el sistema linfático, sino también en el sistema circulatorio. No utilizar ropas u objetos apretados. De ese lado, por ejemplo, no cargar más de 5 libras. Muchas veces nos olvidamos y comenzamos a cargar las bolsas del supermercado de ese lado, o a cargar las carteras y un sinnúmero de múltiples cosas. Ok, ¿cuál es el primer signo de alarma o de alerta? O sea, tengo una condición o tengo un síntoma que me puede llamar la atención a que sea linfedema. Los primeros signos o síntomas son hormigueos, pesadez, cambios notorios en la estructura de la piel. Si se mira a la paciente el brazo y comienza a notar una textura en la piel, tipo piel de naranja, es importante tomarlo en cuenta. Los calambres también. Y ir notando si hay una ligera diferencia en cuanto a la otra extremidad. Si se comienzan a ver signos de inflamación, ya sea en la muñeca o en el dorso de la mano, son signos de alerta que nos indica que debemos ya tomar otras acciones a nivel más profesional, consultar al médico, y el médico pues enviar a este paciente donde un especialista en linfología para que pueda ser tratado de manera adecuada. Perfecto. De las mujeres, por ejemplo, en el caso que ocupa AMSI, que es cáncer de mama, ¿cuáles son las estadísticas? O sea, yo sé que quizás es un poco difícil porque aún no tenemos estadísticas así exactas, oficiales, sobre la cantidad de mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama. Bueno, un efecto que pudiéramos decir que es un efecto secundario, el linfedema. Y lo es. Yo sé que es un poco difícil tener de manera exacta. Sin embargo, pudiéramos tener un parámetro de decir, de más o menos, por los estudios que se han hecho a nivel general, quizás a nivel mundial, de las mujeres que son mastectomizadas o que han tenido algún proceso producto del cáncer de mama, ¿qué tanto aparece el linfedema? Claro que sí. Un excelente parámetro son los Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades en los Estados Unidos,
Ellos estiman que la incidencia del linfedema secundario en pacientes sobrevivientes de cáncer ronda entre un 30 y un 40%. Esto quiere decir que si de 10 pacientes operadas, al menos 3 o 4 pueden desarrollar un linfedema visible en algún momento de su vida, y por eso es tan importante prevenirlo y tratarlo de manera adecuada. Ok. Me diagnostican cáncer de mama, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debo comenzar a hacer? ¿Esperar la mastectomía? ¿O cuál es la invitación? ¿A estar observante en el lugar, la parte en que tengo la afección? ¿Cómo podemos ir trabajando eso? El manejo de estas pacientes oncológicas debe ser un manejo multidisciplinario, es lo primero. Debe ser un manejo integral donde converjan varias especialidades. La paciente ya debe estar meses antes de la cirugía o semanas antes de la cirugía estar recibiendo terapia física adecuada. También ya luego, en la parte de la cirugía, conversar con su cirujano sobre ciertos procedimientos, como el procedimiento de ganglio centinela, que consiste en inyectar una sustancia en los ganglios linfáticos que están cerca de la tumoración, y si estos ganglios linfáticos cambian de color, significa que son los ganglios que están comprometidos y son los ganglios, por ende, que deben sacar. Todas estas cosas son importantes tomarlas en cuenta con respecto al tema de la prevención del linfedema. Luego de la cirugía, sí es importante que estas pacientes, e incluso antes, se informen sobre esta condición, sobre cómo manejarla, sobre las recomendaciones necesarias, cuidado de la piel, drenaje linfático manual, ejercicios descongestivos, el uso de una prenda de compresión adecuada, y todas estas cosas. Si nosotros logramos concientizar no solamente a las pacientes, concientizar también a los médicos, nosotros vamos, si Dios lo permite, a ir cambiando un poco esas estadísticas. Bueno, como en términos generales siempre digo, el llamado a tener una vida sana es general, con o sin diagnóstico de alguna enfermedad. Así es. Y es lo que promovemos de manera inicial en AMSI. Vamos a tener una alimentación sana, vamos a cuidar esa casita que es el cuerpo, para no esperar un diagnóstico para comenzar a cuidarnos, sino tener el cuerpo en condiciones adecuadas para poder enfrentar, confrontar, recibir cualquier diagnóstico. Yo creo que eso no lo sabemos de memoria, o sea, y sin embargo pocas veces lo hacemos. O sea, vamos a hacer ejercicio, vamos a comer sano, vamos a estar preparados. Ahora, una vez tengamos el diagnóstico, entonces ya hay recomendaciones específicas como esta. Eso, una vez entonces tenemos el diagnóstico, ¿cómo podemos, o sea, cómo nos ayuda el centro que diriges, Linfedema Care Center? Pues lo primero es que nosotros recibimos los pacientes por referimiento médico. Okay. O sea que son pacientes diagnosticados e intervenidos de alguna forma. Son pacientes diagnosticados que nos llegan al centro, y nosotros entonces hacemos la evaluación per se para poder determinar qué tipo de tratamiento necesita este paciente. ¿Por qué? Porque el linfedema tiene varias etapas. No es el mismo esquema de tratamiento que se le da a un paciente quizás en una etapa temprana, como lo es una etapa 1, a un paciente con una etapa un poquito más avanzada, que es una elefantiasis linfostática, que ya son esos brazos y esas piernas gigantes. Inmediatamente llega al centro, pues nosotros comenzamos a trabajarlo de manera personalizada y conjuntamente con el médico. Se le hace conjuntamente con él el diagnóstico, se procede a hacer la terapia, y al final del tratamiento, pues ya la parte más importante, la educación.
el entrenamiento que ese paciente puede recibir. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros hacemos? Nosotros empleamos la terapia descongestiva completa. Esta consta de varios pasos. Lo primero es el cuidado meticuloso de la piel. ¿Por qué? Porque las pacientes con linfedema tienden a tener cambios notorios en la piel y son muy propensas, si no se cuidan, a hacer erisipelas recurrentes. Entonces, el cuidado... Cuando habla de cuidado, es higienes, hidrataciones, los masajes linfáticos. A eso voy. Okay. Es la higiene, es la hidratación, evitar cortarse, evitar picaduras de insectos. Ya luego de ese primer paso, entonces nosotros procedemos a hacer el drenaje linfático manual. No un drenaje linfático manual orientado a la estética, ojo con esto. El drenaje linfático manual es con fines médicos. Es una terapia profesional, es una terapia que tiene múltiples efectos secundarios. No todo el mundo califica para esto y por eso es tan importante ir donde el especialista adecuado para que éste pueda hacer una evaluación y ver si esta paciente califica o no para esta terapia. Luego de nosotros hacer el drenaje linfático manual, entonces nosotros vendamos a las pacientes con unos vendajes especiales llamados vendajes multicapa. ¿Cuál es el trabajo de estos vendajes? Ejercer una presión a nivel del tejido de la piel para evitar que ese líquido que vamos drenando durante las terapias se reacumule de nuevo. Entonces ya al final del tratamiento, cuando hacemos la descongestión de la extremidad, entonces nosotros ponemos una prenda de compresión que, dicho sea de paso, esta debe ser estrictamente indicada por un especialista porque puede producir múltiples efectos secundarios que pueden echar por la borda todo el trabajo del linfólogo. O sea, no solamente recomendada, sino supervisada, o sea, y personalizada. Así debe ser, porque cada extremidad es diferente. Esta prenda se diseña, se confecciona muchas veces, en otros casos se toman las medidas y de acuerdo a esa medida esa paciente debe de caer en un size estándar y por ende entonces debe ser la más adecuada. Y entonces, como estamos hablando de una condición, no es algo como que comienza y termina, sino con lo que tengo que aprender a vivir. Has hecho un comentario muy importante y a tomar en cuenta a todas las pacientes, porque la fase 2 de este tratamiento debe ser la más importante entre el especialista y el paciente porque es la fase de mantenimiento. Nosotros no hacemos nada con tratar un paciente y dicho sea de paso nos enfocamos muchísimo en eso en Lymphedema Care Center, en simplemente darle una terapia y hacer la descongestión al paciente, si no nos tomamos el tiempo de entrenar a ese paciente y a sus familias para que sepan cómo manejar esta condición en el día a día. ¿Por qué? Porque luego de que a una paciente le extirpan los ganglios linfáticos en una cirugía, estos ganglios linfáticos no van a volver a nacer. Entonces eso significa... No son regenerables. No son regenerables, no se regeneran. Entonces es una condición con la cual la paciente tiene que aprender a convivir. Y por eso en todo este proceso no solamente es dar el tratamiento y a su casa. La parte de establecer el rapport y la sintonía con ese paciente, entrenarlo, educarlo, es lo que nos va a garantizar el éxito a largo plazo en todo tratamiento del linfedema. Por eso es tan importante uno acudir a donde un especialista que verdaderamente se haya certificado en esto. Okay. Vamos entonces al caso extremo. En caso de que no cumplamos estos requisitos, de que no acudamos a la ayuda necesaria y a la orientación profesional, ¿cuál sería el pronóstico? Me descuidé. El linfedema tiene varias etapas. Está la etapa 0, que ya la hablamos en principio, que es la etapa de latencia cuando acaban de operar a la paciente y es importante ahí tomar en cuenta toda la parte preventiva. Si no me atiendo en esta etapa, voy a avanzar a una etapa 1, que ya es una etapa reversible, que es donde se comienzan a notar esos primeros signos o síntomas del linfedema: hormigueo, pesadez, calambres y un ligero edema
ya sea en el dorso de la mano o en la muñeca. Si no me atiendo entonces en esta etapa, voy avanzando hacia una etapa 2, donde ya es un linfedema más notorio. Se comienzan a notar cambios en los tejidos de la piel, como si fuera piel de naranja, los poros un poquito más abiertos. Es un edema que es permanente. Eso quiere decir que al otro día, cuando la paciente se levanta, que sucede, que es una de las diferenciaciones de la etapa 1. Es un edema que al otro día cuando me levanto pues ya se ha ido. En la etapa 2 es un edema permanente. ¿Por qué? Porque al otro día cuando me levanto no se ha ido, mi brazo continúa inflamado completamente. Entonces, de aquí a la etapa 3, que ya es una elefantiasis linfostática, hay un estrecho camino que ya son esos brazos y esas piernas gigantes, donde ya pues hay ciertos episodios de erisipela, muchos problemas en las estructuras de los tejidos y de piel también, erisipelas, muchas veces en miembros inferiores, úlceras, quistes, fístulas, pápulas, hiperkeratosis. Entonces, ya la terapia es un poquito más complicada porque hay que emplear otras técnicas más avanzadas para romper con toda esta fibrosis. El manejo de las heridas es importante en esta fase y es un proceso ya un poquito más largo, pero sí se puede lograr. Entonces, el llamado es general para todo el mundo tener buena higiene, es general para todo el mundo, no solamente para las mujeres, sino para todo el mundo, mantener la piel hidratada, ya sea a través de interno, consumiendo la cantidad de agua y de líquidos que necesitamos más en un clima tropical como el nuestro, con hidratantes para la piel. Las carteras bellísimas, grandísimas, no están hechas para personas con esta afección. Existen las pequeñitas, incluso las que se ponen en la cintura, que son bellísimas. Y que están muy de moda. Exacto. Y están entonces la protección tanto solar como los repelentes para evitar cualquier picadura. Así es. ¿Verdad? Y estar observante siempre de esa parte que es de nuestro cuerpo y cuando algún síntoma pues aparezca, preguntar. O sea, me gusta mucho, recuerdo que mi médico me decía, la urgencia de un síntoma, déjame que la defina yo. Excelente. Y porque decimos, no, eso es un rojito, eso es una hinchadita. Y lo vemos después, vamos a dejar que eso lo diga el médico y vamos a dejar que Lymphedema Care entonces nos cuide, ¿verdad? ¿Cómo podemos acceder a ustedes? Ya me dijiste que es a través de una indicación médica, ¿verdad? Nosotros trabajamos por referimiento médico, estamos ubicados en la avenida Correa y Cidrón número 9, local 7A. Recibimos pacientes por cita médica, con referimiento médico, y con mucho gusto nos pueden estar llamando a los teléfonos 829-998-6188 y seguirnos en nuestras redes sociales @lymphedemacare. ¿Hay alguna otra recomendación que quieras aportar a el público en general y de manera muy específica a las mujeres diagnosticadas, sobrevivientes y del cáncer de mama? Pues fíjate que sí, en el Lymphedema Care Center, como pioneros en el tratamiento del linfedema, nosotros nos sentimos con el compromiso de que la palabra linfedema se convierta precisamente en una palabra común gracias a la prevención y manejo adecuado que podamos dar en este caso. Por eso para nosotros siempre será importante recordarle a los especialistas que el linfedema debe ser diagnosticado a tiempo, es lo primero. Que como posible efecto secundario al cáncer, la paciente necesita educación y tratamiento adecuado, y que una vez desarrollado puede tener efectos físicos y psicológicos también. Y me voy a detener un poco en esta parte porque la condición, o sea, todo el espectro oncológico como tal tiene por sí una connotación psicoemocional muy fuerte para la paciente. Entonces, el tener también que lidiar
con una desinformación de un miembro, ya sea un brazo o una pierna, que crece desproporcionadamente, pudiendo tener una información a tiempo, creo que es un detonante más para que la paciente pueda caer en una depresión, y eso debemos evitarlo a toda costa. Y aumentar los costos que ya son bastantes con el tratamiento, entonces otra condición en la que se incluyan más gastos. Otro punto a tomar en cuenta es que puede producir discapacidad en etapas avanzadas, y que también, que es lo más importante, una de las cosas más importantes de todas, disminuye la calidad de vida. Por eso la importancia de prevenirlo y tratarlo a tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que hayan sido útiles estos consejos, estas informaciones sobre lo que es el linfedema. A Shadi Arriaga, directora del Linfedema Care Center, pues muchísimas gracias por todo el apoyo que nos da en AMSI y por estar acompañándonos en Sí a la Vida. A todos los que nos han acompañado hasta este momento, muchísimas gracias, y será hasta el próximo sábado cuando tendremos otro Sí a la Vida. Dominicana FM presentó Sí a la Vida, el espacio de apoyo emocional, difusión de información y orientación a la familia sobre sus derechos como pacientes y usuarios del sistema de salud pública y privada. Sí a la Vida, la esperanza siempre abierta a la salud de la familia.